Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues no sé dónde vives tú, pero desde luego aquí hace un calor tremendo. Aquí, en Madrid, España, donde estoy yo. Llevamos unos días que no hay quien duerma y todavía no es verano. Estamos terminando la primavera. Así que no te quiero contar en verano, aunque creo recordar que el año pasado fue algo similar y luego el verano fue normal. En cualquier caso, lo que no es muy normal es esta temperatura en primavera. Bueno, pues entonces, con todo este calor, he pensado, digo, ¿por qué no hablar de un sistema de calefacción para casa? Yo creo que es apropiado, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso es un sistema mixto que también tendría impulso de frío, o sea que tendría calor y frío. Y bueno, pues desde luego es que pensando, y los que seguís este canal, recordaréis que hemos tocado unos cuantos sistemas de climatización. Hemos tocado, si no recuerdo mal, la fotovoltaica con todo lo que conlleva. Hemos tocado las instalaciones térmicas de energía solar, las de última generación. Hemos tocado la geotérmica, que si recordáis recogía el calor de la Tierra. Y al final pues resulta que no hemos hablado de la aerotermia. Y resulta que la aerotermia es o está bastante interesante a día de hoy. Cuando digo interesante me refiero a nivel rentabilidad. Como decíamos en las instalaciones de geotérmica, pues resultaba muy rentable, ¿no? Que una bomba de calor consumiera 1 kilovatio y te fuera a devolver 4 en energía calorífica. Bueno, pues algo así es lo que le ocurre, algo así no, lo mismo es lo que le ocurre a la aerotermia. Que por otra parte, ya me contarás por qué la térmica es térmica, la geotérmica es geotérmica y la aerotermia no es aerotérmica, sino aerotermia. Como su nombre indica, se trata de extraer la temperatura del aire, aerotermia. Sin embargo, los humanos parece que ponen los nombres según va saliendo, ¿verdad? Aerotermia. Bueno, pues ahí nos quedamos. Hoy vamos a tocar muy rapidito, porque no tiene tampoco mucho misterio, lo que son las instalaciones de aerotermia y precisamente por qué se me ha ocurrido hacerlo y por qué es tan rentable a día de hoy. Y precisamente a día de hoy, cuando sabemos que hay leyes que prohíben determinadas instalaciones fotovoltaicas y que por lo tanto, si queremos andar con las renovables, pues parece que hay que hacer un poco, buscarnos un poco la cosa, ¿no? Si parece ser que las instalaciones de energía solar que nos dan corriente están un poco perseguidas, pues parece ser que es que habrá que, por otro lado, irnos a sistemas de climatización, pues con todas las alternativas que veamos, ¿no? Entonces hoy toca la aerotermia. Bueno, pues en principio, como digo, se trata de eso mismo, de recoger la energía del aire, la energía calorífica, lo que es la temperatura que contiene el aire. Primera cuestión que te surge es, ¿y qué pasa en invierno, no? Cuando no hay temperatura en el aire. Bueno, pues eso es lo que a simple vista nos puede parecer, pero en realidad en el aire siempre hay temperatura. Por lo tanto, todo lo que esté por encima del cero absoluto va a contener temperatura. Y esa temperatura es la que vamos a robar del aire a través de estas instalaciones. Bueno, pues como digo, quizá estemos ante lo más interesante, ante la alternativa de climatización más interesante que podamos tener a día de hoy, dado que anda a caballo entre lo que sería una instalación a través de energías renovables y que no lo es. Sin embargo, el índice de conversión viene a ser 4 o 5 es a 1. O sea, quiere decirse, si tú consumes 1 kilovatio de energía en esa bomba de calor, resulta que al final la instalación te va a entregar entre 4 y 5 kilovatios de energía calorífica. Luego entonces estaremos rindiendo por encima del 100%, que como decía en las de geotérmica, ninguna máquina rinde por encima del 100%. Pero en este caso, la máquina no fabrica esas calorías, por eso no está rindiendo por encima del 100%, pero sí nos está haciendo una entrega energética, de energía calorífica, por encima de ese 100%. ¿Y cómo? Pues lo tocamos un poco por encima. Bueno, pues tenemos una bomba de calor, bien. Tenemos un evaporador. En ese evaporador tenemos
un gas refrigerante, que como sabemos tiene un punto de ebullición bastante más bajo que el agua. El agua, recordemos que bulle a 100 grados centígrados, pelín menos. Y este líquido refrigerante, o en el caso de estar en el evaporador ya sería un gas refrigerante, va a tener un punto de ebullición de 30 y tantos grados centígrados, aproximadamente 34, 33, 35 creo que era la cosa. Bueno, pues este gas refrigerante lo que va a hacer es captar, atrapar, robar en cualquier caso esas calorías que va a contener el aire, y una vez se impregna de ellas, el compresor se encargará de llevar este gas refrigerante lo que es al condensador. Si te das cuenta, es la misma cosa que venía siendo en geotérmica, salvo que en geotérmica las calorías las robábamos de la tierra, había que cavar, había que hacer que taladrar bajo tierra, meter una sonda, y esa sonda es la que robaba esas calorías. Y al final aquí pues nos ahorramos toda esa obra, por lo tanto es una instalación más rentable, porque lo que hacemos es robar esas calorías al aire. Bueno, pues al final, una vez tenemos esas calorías ahí en el evaporador, el compresor se encarga, como decíamos, de llevar ese gas al condensador. Y en el condensador obviamente ocurre la condensación, por lo tanto ese gas pasará otra vez a estado líquido. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos un aumento de temperatura por centímetro cúbico, porque si habíamos robado unas calorías en forma de gas, ese gas en expansión, el gas respecto al líquido, pues no deja de estar expandido por su cambio de estado. Por lo tanto, si roba una temperatura, si luego se comprime al condensarse, por cada centímetro cúbico pues habrá más temperatura. Y entonces en ese condensador pues ya tenemos una temperatura interesante, lo suficiente como para dar calor a una instalación pues de este tipo que estamos buscando, ¿no? Bueno, pues al final en una instalación de aerotermia cualquier tipo de calefacción es válida, tanto los radiadores convectores como fan coils, como al final pueda ser el suelo radiante, que como siempre decimos sin duda es el rey de la calefacción en cuanto a eficiencia energética. Es el sistema más barato de dar calor a una vivienda, por lo tanto el más rentable cuando hablamos de este tipo de instalaciones, donde queremos no tener que utilizar un backup, no tener que utilizar fuentes de apoyo para este tipo de instalaciones. Y de hecho no se utilizan. Bueno, pues al final, como digo, es válido para todo tipo de radiadores, y desde luego el suelo radiante, bueno, pues como siempre recordamos, no deja de ser la forma más indicada, la forma más rentable. ¿Por qué? Pues porque como todo el suelo está radiando temperatura, ocurre que necesitaremos menos temperatura en ese serpentín, que es el que va debajo del suelo, para poder radiar ese calor a la vivienda. ¿Por qué? Pues porque tenemos como superficie radiante todo el suelo de la vivienda. Por lo tanto, en 40-45 grados centígrados, que esté ese serpentín, es suficiente para que nos esté dando la mejor forma de calor, la mejor forma a nivel de que se está repartiendo por todos los puntos, y de una buena forma. ¿Que no tiene suelo radiante? Pues bueno, como digo, siempre lo puedes hacer a través de fan coil, de impulsión de aire, o incluso de radiadores convectores. Pero claro, ya son sistemas que necesitarán de más temperatura para poder radiar, y por lo tanto, si en el suelo radiante se estaba utilizando un circuito con agua caliente a 45 grados, pues claro, en un radiador convector ya nos vamos a 60, 65, 70 grados. Bueno, pues no sé, quizás sea este calor el que me ha hecho escoger este tema de hoy. Pero bueno, la buena noticia es que este tipo de instalaciones pues también dan frío, vamos, calor en invierno y frío en verano. Así es que si tuviéramos una, pues en fin, solo habría que darle al botón azul y beneficiarnos del frío. Bendito frío. Bueno, pues esta noche he querido tocar este tipo de instalaciones de aerotermia, porque era injusto que hubiera tocado el resto, las otras que habíamos tocado aquí, y no hubiéramos tocado estas, porque como he dicho antes, yo creo que a día de hoy
Si descartamos la fotovoltaica por su inseguridad, por su, digamos que está como en equilibrio jurídico, ¿no? Como que todavía no acaba, está sin estar, que de hecho es lo que pretendía quien lo dictó en su día. Me refiero al Real Decreto 900/2015, lo que dictó precisamente el exministro Soria fue precisamente eso, una ley que una vez por el hecho de estar ahí, digamos que ya está contemplado, ya está legislado, pero está cogido con alfileres. Porque si quieres poner una instalación fotovoltaica, pues tienes que ir a la administración ni se sabe cuánto tardaría en dar ok a todos esos papeles, luego todas esas pegas que puso por medio a nivel de contador bidireccional, contador que tenía que ir en el propio garaje, por ahí perdido, que solamente la tirada de cables ya casi que duplica la instalación si le quitáramos ese contador. El balance neto que no tiene, en fin, todas esas cosas unido a la inseguridad jurídica que hay en España por todo lo que ya aconteció años atrás y que no vamos a recordar hoy, pues digamos que hace que no nos decantemos por la fotovoltaica todavía, a no ser que acabemos de hacer bien ese Real Decreto que debería haber, pero por H o por B o por N, pues nunca lo tenemos. Luego teníamos esas instalaciones térmicas, bien, dijimos que eran viables. Luego teníamos esas geotérmicas, vale, también eran viables. Bueno, pues resulta que a nivel rentabilidad, las más rentables son a día de hoy, yo creo, a mi juicio, las de aerotermia. Y por eso he querido tocarlo hoy. ¿Y por qué pueden ser las más rentables? Pues por eso mismo, porque el consumo que nos va a dar, por cada kilovatio que nos va a consumir la bomba de calor, nos va a entregar entre 4,5 kilovatios de energía calorífica. Por lo tanto, creo que la conversión es bastante buena y por lo tanto bastante rentable comparado con todo lo que hay. Y sobre todo anda a caballo entre lo que es una instalación, como decía al principio, tanto renovable como no, porque no es renovable, pero a fin de cuentas, ¿de dónde estamos obteniendo la energía? Sino del aire, que no deja de ser una fuente de energía renovable. Por lo tanto, me ha parecido interesante tocar este tema hoy, porque claro, no está contemplado como energía renovable. Por lo tanto, no hay leyes a las que atenerse y, sin embargo, es de un consumo inferior incluso a las calderas de biomasa, el famoso pellet, ¿lo conoces? Hasta ahora venía siendo de lo más barato, las calderas de biomasa. Bueno, pues esto está por debajo en consumo y por lo tanto en rentabilidad está por encima a las instalaciones de biomasa. Creo que muy aconsejable a día de hoy, por lo tanto muy a tener en cuenta y por lo tanto pues había que repasar hoy las instalaciones de aerotermia. Nada más decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.